3 nuevos libros, los cuales son Sendero del Tiempo, de Alfredo Dahmer, Panóptica, Los Últimos Días del Futuro, de César Santibáñez y Hugo Espinosa, y Tierra Tomada, de Juan Carlos Tausa. En esta ocasión vamos a empezar con Alfredo Dahmer, pero bueno, primero en todo caso voy a presentarlos a cada uno para no estar, digamos, interrumpiendo la intervención y presentando uno después de otro, sino ya de frente los 3 a la vez. Bien, un segundo. Ya, listo. Bien, Alfredo Dahmer es escritor e ingeniero industrial. Estudió ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería, obtuvo una maestría en ingeniería química y un PhD en economía en la Universidad de Texas en Austin. Ha realizado estudios de especialización en economía en la Universidad de Bolonia, Italia, y en ingeniería industrial en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en México. También nos acompaña César Santibáñez, que es guionista y editor, autor de Panóptica, Los Últimos Días del Futuro, y es bachiller de Derecho por la Universidad Nacional Mayor San Marcos. Y bueno, no está presente, pero en este caso también el ilustrador y coautor es también Hugo Espinosa, que es diseñador, ilustrador y artista del cómic con una licenciatura en Arquitectura, Urbanismo y Artes. Como artista de cómic ha co-desarrollado y dibujado la fantasía post-apocalíptica Panóptica, que fue traducida al inglés y al italiano, y varios otros trabajos para el mercado peruano. Desarrolla proyectos de ciencia ficción como parte del colectivo Kipa Pacha. Y Juan Carlos Tausen, que también nos acompaña en esta mesa, estudió en el Colegio de los Sagrados Corazones de Recoleta, tras lo cual ingresó a la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde estudió psicología. Desde hace 35 años se dedica a la consulta privada como psicólogo clínico. Entre 1991 y 2011 estuvo de manera profesional muy ligado al medio escolar y trabajó posteriormente en el Ministerio de Educación y en la Universidad Católica. En la actualidad se dedica a la práctica privada. Cuenta asimismo con más de 40 años de una muy activa vinculación eclesial. Ha integrado coros y ensambles corales desde la década de 1980, formando actualmente parte de 2 coros en la Asociación Cultural Inlimine, y participa también con alguna frecuencia en el teatro de aficionados. Empezó a escribir relatos en 2001 a partir de su relación con el círculo literario OXL, en el que continúa participando bajo el nickname apodo de Ícono. Es autor de Regreso a Casa, publicado en 2012 y vuelta a publicar en 2022, y en esta ocasión de Tierra Tomada, publicada el año pasado, y prepara la publicación de su 3ª colección de relatos. Bien, de manera similar a la anterior mesa, vamos a ir por 2 rondas. Una primera en donde, bueno, básicamente hablarán de sus respectivos libros, del libro en sí, como por ejemplo la sinopsis, el resumen, de qué trata y, digamos, qué les motivó a escribir, bueno, cada uno de sus textos. Y luego va a ser una segunda ronda en donde hablaremos ya más de ustedes como creadores, es decir, cuáles fueron las influencias que les motivó, bueno, a crear estas obras, y cuál fue también el proceso de escritura, bueno, y ya que está acá de paso también César, pues hablamos también un poquito del proceso de ilustración, del trabajo de Hugo Espinosa. Bien, entonces en este caso vamos a empezar con Alfredo Dahmer. ¿Sí? Adelante. A ver si cuando ya logré dominar el micrófono, logré dominar todo lo que ustedes saben. No funciona. Bueno, yo soy el autor de Sendero del Tiempo, que es una novela de ciencia ficción. He publicado varias novelas de ese tema. Si a alguien le interesa, le puedo dar una tarjetita con la foto de la novela. Comencé por Planetas Perdidos, después Años Luz, Retorno a la Tierra, Nuevo Mundo, Reino de las Estrellas, Más allá de la Vía Láctea, y la última es Senderos del Tiempo. Quería comenzar diciéndoles que a muchos nos fascina pensar en los viajes en el tiempo, aunque creo que ninguno de nosotros los ha hecho, ¿no? No sé si alguno ha tenido esa experiencia, señores.
Bueno, desde chicos nos preguntamos, ¿qué pasaría si viajo al pasado y llego a la época de los dinosaurios? O si viajo al futuro, ¿qué maravillas encontraré? Civilizaciones galácticas, máquinas voladoras cruzando los aires a todo nivel, la Tierra destrozada por guerras. Muchos escritores de sci-fi han pensado sobre estos y muchos otros temas. Como resultado tenemos libros maravillosos que nos transportan a otras épocas donde corremos miles de aventuras. Entre los primeros escritores sobre el tema tenemos a H.G. Wells y su espectacular Máquina del Tiempo, que espero que muchos de ustedes la hayan leído, en que un científico inglés inventa una máquina y viaja al futuro dentro de cientos de siglos. Y ahí encuentra que la Tierra está poblada por los Morlocks, deformes e incompetentes descendientes de los humanos. O también podemos pensar en Mark Twain, en un yankee en la corte del rey Arturo, en que un norteamericano del siglo XIX aparece transportado a aquella época donde experimenta aventuras sin sabores, hasta que para su suerte regresa a su siglo sin saber cómo. En épocas más modernas, muchos nos hemos deleitado y seguimos haciéndolo, como el Doctor Who y su máquina en forma de cabina telefónica, la TARDIS, que por adentro es mucho más grande que por afuera, y se teletransporta a diversos lugares y tiempos para resolver problemas que salvarán a la humanidad. A mí me gusta mucho la serie Terminator, sobre todo cuando Arnold llega al futuro para asombro de unos muchachos que se ríen de él, pero no por mucho tiempo, como ustedes han visto. Así comienza la rebelión de las máquinas, quizás precursora de la inteligencia artificial. Y una película que se me ha quedado grabada en la mente, y probablemente a muchos, es El planeta de los simios, en que unos astronautas aparecen en una futura Tierra y se encuentran con la Estatua de la Libertad destrozada sobre la arena, y que los simios son los nuevos amos. También me encantó Back to the Future, en que un inventor loco y un muchacho viajan al pasado y se ven involucrados en aventuras que cambian la vida de varias personas, incluyendo al padre del muchacho. Ahora, los viajes en el tiempo para cambiar la historia. Este es un subtema de los viajes en el tiempo. Algunos de estos viajes tienen el propósito específico de arreglar un problema histórico. Por ejemplo, la novela 22-11-63 de Stephen King, que lo conoce usted por sus libros de horror, pero tuvo esta de ciencia ficción, y que trata sobre un hombre que viaja a esa fecha para asesinar al hombre que mató a Kennedy. Si lo hubiera logrado, la historia sería otra. Y la serie de televisión El Ministerio del Tiempo, en que funcionarios españoles de dicho ministerio viajan al pasado para arreglar temas peligrosos para el mundo o para España. Y bueno, fuera de los últimos libros que he mencionado, no recuerdo haber leído muchos viajes al pasado para arreglar problemas históricos. Mi libro Sendero del Tiempo ocupa un lugar en esta última categoría. Trata sobre un científico alemán, Andreas, en una Alemania que había ganado la Segunda Guerra, pero cuyos ciudadanos habían olvidado los horrores que cometieron sus predecesores, y este científico inventa una máquina para viajar al pasado. Al poco tiempo se encuentra con una bella mujer, Hannah, que lo engaña y logra meterse en su laboratorio, donde lo obliga a punta de pistola que la lleve a 1913. Resulta que Hannah es una agente israelí que quiere evitar que Gavrilo Princip, que era un terrorista, mate al heredero del emperador de Austria. Como ustedes saben, eso fue lo que ocasionó el detonante de la Primera Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial sucedió como consecuencia de la primera. Entonces, si Hannah mata a Gavrilo Princip, se va a prevenir el holocausto, que era lo que los judíos querían. O sea, lógicamente nadie quería que hubiera holocausto, pero el gobierno israelí de esa época y de esa dimensión había pensado en que esa era la mejor manera de resolver los problemas que habían tenido. Los protagonistas llegan al pasado, donde tienen que entablar relaciones con los alemanes y con los bosnios y con gente de otras nacionalidades para poder llegar hasta Princip y asesinarlo. Y la novela trata sobre las aventuras que estos corren, cómo era la época de las
traiciones, los espías, juegos políticos y traiciones, y o sea, es una novela de ciencia ficción mezclada con una novela de espías y con una novela histórica, y cómo los personajes deben ingeniarse para escapar de los múltiples peligros que los acechan. El resto del tema es mejor que lo busquen si les provoca en mi libro Sendero del Tiempo, que me ha servido un vaso para poder sostenerlo acá, y aquí lo tienen, y lo tienen en librerías. Espero que algunos se animen a leerlo y que ojalá les divierta. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. A continuación vamos con César. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bueno, antes que nada quería mencionar que si bien es cierto yo terminé Derecho y Ciencias Políticas, ya me rehabilité y llevo más de 10 años trabajando como guionista profesional en animación y cómics y en diferentes cosas. Para hacerlo así breve, Panóptica es un cómic que nació como un cómic independiente en el 2013, aquí en Lima, y cuenta la historia del último millón de seres humanos en la Tierra. Es un cómic que un poco bebe de las influencias que tenía Hugo Espinosa y quien habla en el mundo del cómic. Nos gustaba mucho, a mí me gusta mucho Nipur Magnum, D'Artagnan, todo el trabajo de Robin Hood, y luego nos interesamos mucho por el cómic de superhéroes en cierta medida, pero más por el cómic europeo, o sea, Metal Hurlant y toda esta camada de Paciencia y toda la gente de Cyberpunk de Italia. Lo publicamos entre el 2013 y 2015 de manera independiente. Tuvo una acogida interesante, hicimos alguna muestra en algunas galerías de arte, porque un poco la premisa del cómic es que el cómic es una parte de un gran entramado artístico, no es un lenguaje independiente. El cómic debe conversar con la escultura, con el cine, con la literatura. Entonces hicimos alguna muestra incluso interactiva en una galería independiente en el centro de Lima, algunas fiestas muy bonitas con Chivar y todo. Pues bueno, y un poco queríamos hacer eso, ¿no? Un poco dinamizar la cultura de la ciencia ficción, que es un tema que a nosotros nos apasiona. Hicimos algún concurso de arquitectura futurista en su momento, pero bueno, para resumir, Panóptica es una obra que habla acerca de lo que ahora se denomina el futuro del futuro, es decir, dentro de la perspectiva, dentro de los estudios de futuro, existe el futuro cercano y el futuro del futuro donde sucede esta obra. La experiencia en Lima fue muy bonita, pero se dejó de publicar en el 2015 y desde ahí la ruta editorial de la revista ha sido muy interesante. Un poco para hacer memoria, en el 2022 fue publicada en Italia, fue traducida al italiano, lo presentamos en el Salón Internacional de Torino, el volumen 1, que fueron las primeras historias. Luego, ese mismo año, en noviembre, fui invitado a Luca Comics and Games, que es en la Toscana, en la parte de arriba, que es un festival de cómics muy grande. Ahí lanzamos el volumen 2. Luego estuve en Oslo, en Co-Futures, en Noruega, con la edición en inglés. Y ahora, Hugo Espinosa fue invitado el año pasado también a presentar la edición recopilatoria. Afortunadamente le fue muy bien a la revista y sacaron un volumen en tapa dura en italiano, con 2 historias extra que hicimos para el mercado italiano. Y ahora se distribuye en Italia, se lee en la India, hay una edición en Chile también. Hay algunos países que todavía no puedo mencionar, y hay esta edición bellísima que es de Pandemonium Editorial, que incluye esas 2 historias extra que hicimos para el mercado italiano por primera vez en español, porque eso nunca salió en español, aparte de algunos extras, ¿no? Y un prólogo de Enrique Planas y Enrique Prochaska. Entonces, Panóptica es un poco eso, es una historia, se podría decir cyberpunk. Seguramente luego voy a explayarme acerca de cuáles son las cosas que nos movieron a Hugo y a mí a pensar en esta historia. Hay muchos proyectos alrededor del libro. Se vienen algunas cosas bien chéveres, pero bueno, ya les contaré luego. Básicamente va de eso. Genial, gracias, César. Bien, a continuación vamos con Juan Carlos Sousa. Muchas gracias. En
Empiezo diciendo que me siento un poco impostor acá, triplemente impostor. Primero porque después de escuchar a Alfredo y a César, Alfredo que ha publicado una serie de novelas, César con toda la historia de cómic y todos estos proyectos que han mencionado, ambos citando libros y autores, yo soy un patita que de vez en cuando escribe, es la verdad, ¿no? De hecho, jamás había escrito nada hasta bien pasados mis 40 años. Y escribo porque caí por casualidad en un círculo literario, un grupito de gente que escribía y que sabe Dios por qué terminé yo allí, porque yo no escribía. Y este grupo se planteaba retos cada cierto tiempo. Para la próxima reunión todos tienen que haber escrito un relato sobre tal cosa, sobre ascensores, sobre muñecas Barbie, sobre prados, algo en el pasado, qué sé yo. Y un poco impulsado por ellos, empecé a escribir relatos cortos. Yo solo he escrito en mi vida relatos cortos. Mi primer libro, Regreso a casa, son relatos cortos, cuentos. Y el segundo, Tierra Tomada, también. Me siento doblemente impostor por eso, porque ellos están presentando novelas y yo libro de cuentos. Y en tercer lugar me siento impostor porque de los 12 cuentos que hay en Tierra Tomada, solo uno es de, digamos, un futuro distópico. Es el más largo, pero es un cuento, uno de 12. Entonces, ¿a qué responde cada uno de mis cuentos? A que lo dejaron de tarea. Yo solo escribo cuando hay tarea. Cuando mi círculo literario ha dejado de funcionar, y a veces ha dejado de funcionar por 5 o 6 años, no he escrito una palabra. Cuando se vuelve a activar y dejan tarea, me angustio y al mismo tiempo me alegro porque vuelvo a escribir. ¿Por qué escribí el cuento, no el libro, sino el cuento Tierra Tomada? Por la misma razón que los demás, hubo una tarea. Era el año 2012, recordarán todas las ideas que había apocalípticas en ese año. Y entonces a alguien del grupo se le ocurrió, ¿y a qué le parece si para la próxima reunión seguimos algo apocalíptico? Ok. Y a mí se me combinó con el vago recuerdo de una película que había visto en televisión, me parece que se llamaba The Happening, y era una historia sobre suicidios inducidos por una toxina que los árboles liberaban como una manera de defenderse de la naturaleza contra la humanidad que se había vuelto una plaga. Inspirado por eso un poco, y ante la idea de algo apocalíptico que no necesariamente tuviera que ver con meteoritos, terremotos y una cosa brusca, sino más bien un poco desconcertante. Siempre me impresiona un poco eso de los cuentos de Cortázar, por ejemplo. Escribí este cuento en el cual los árboles comenzaban a tomar la ciudad y el mundo, apareciendo súbitamente, como que nosotros de pronto salimos de esta reunión y nos encontramos que en el medio del pasillo hay un roble de 15 metros de alto, sin que nadie se explique cómo apareció allí, ¿no? Sin tratar de dar una explicación lógica, simplemente de pronto está allí, ¿no? Y un poco esa es la lógica, que de pronto los árboles empiezan a coparlo todo y la gente desesperada va siendo desplazada, la humanidad es desplazada del mundo, ¿no? Eso es a grandes rasgos, para no entrar en muchos más detalles. A lo mejor alguien se anima y compra Tierra Tomada. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Juan Carlos. Entonces, ya una vez finalizada la primera ronda, vamos a la segunda, en donde, como mencioné, los autores van a hablar ya de sí mismos en su proceso creativo. Decir, claro, cómo crearon sus respectivas historias, y ya nadie hablando un poco de las influencias, pero me gustaría inclusive que ahondando un poco más, influencias de todo tipo, literarias, audiovisuales, musicales, digamos, cuáles son esos productos culturales de los cuales ustedes se han nutrido para elaborar sus respectivas historias.
Entonces vamos en el mismo orden, empezando con Alfredo. Muchas gracias. Bueno, para comenzar, yo desde que tenía un año más o menos me gustaba leer. No sé si estoy exactamente en la fecha. ¿Y qué temas me gustaban? Inicialmente pues eran los libros de patitos y de perritos que les gustan a los chicos. Y después cuentos de hadas, había también una colección Bomba, Robin Hood, perdón, que era una colección argentina que salía un montón de novelas traducidas. Y después llegó la ciencia ficción. La ciencia ficción es muy curiosa, la historia de la ciencia ficción, porque cuando yo era muy joven, yo iba al colegio y a una cuadra del colegio había un kiosco que todas las semanas tenía una novela de ciencia ficción que se llamaba Colección Espacio. Ahora ya no es fácil encontrar tantos libros de ciencia ficción como en esa época. Y después salió otra colección Nebula que salía todos los meses con traducciones de escritores norteamericanos, etc. Entonces me gustaba mucho leer la ciencia ficción, me llevaba a diferentes universos y bueno, yo estoy contento con mi vida en la Tierra y en Lima, pero también me gusta a veces pues, vivir en otros planetas, ¿no? En otras dimensiones, vivir en el pasado y el futuro. Y como me gusta todo eso, y digamos, en realidad no puedo ir a muchos de esos sitios, mejor dicho a ninguno, a veces me gusta escribir sobre lo que quisiera vivir. Y eso es lo que se refleja en mis novelas. En este caso, le he añadido mi interés por la historia. Uno leyendo historia pues se da cuenta de todo lo que ha pasado y lo que puede pasar. Entonces, las dos guerras mundiales simplemente fueron detonadas por un chico revolucionario que mató al hijo, creo que era del emperador austriaco. Y entonces, no encontró otra salida que declarar la guerra a Serbia. Serbia estaba aliada con Rusia, tuvo que apoyar Rusia a Serbia, que tampoco querían, y de ahí entraron los otros países y se armó pues un laberinto horrible en la Primera Guerra Mundial. Como resultado de todo lo que pasó en la Primera Guerra Mundial y todo lo que perdió Alemania y los otros países que eran aliados de ellos, se armó pues este movimiento en el cual Hitler logró pues mover a las masas, como en el Berlín hemos visto cómo se mueven las masas. Como hay diferentes posiciones, no quiero decir qué pasó juzgarlas, pero sí, cuando se mueven las masas es un buen caldo de cultivo para que surjan movimientos fuertes. Entonces es por eso que surgió pues el movimiento de lo nacionalsocialista y eso nos llevó a la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Entonces todo eso me interesó y dije, bueno, ya que he escrito otras novelas de ciencia ficción, de otros temas, uno de una chica que la raptan y se la llevan a otro planeta, otro de unos que viajan a otras dimensiones, otro de un grupo de ISIS que domina toda la Tierra y un grupo peruano de resistencia, una invasión a la Tierra y todo. Dije, bueno, ahora me toca y me interesa escribir un libro sobre este tema, viaje en el tiempo, pero con un propósito definido, no como los de Doctor Who, que son un poco más graciosos, pero bueno, el mío también espero que sí sea entretenido. Y bueno, hablando de historia, no quería dejar de lado que la historia a muchos nos interesa no solamente porque son relatos de lo que ha pasado, sino también nos dan lecciones de las cosas que han pasado antes por medidas que se tomaron o no se tomaron. Por ejemplo, ahora tenemos, y yo le digo a todo el mundo, antes yo pensaba en mejor era vivir en Estados Unidos, en Europa, pero ahora como están las cosas, creo que América Latina es la más segura, con lo que está pasando en Ucrania, lo que puede hacer Estados Unidos o no, los chinos que en cierta forma apoyan a Rusia, pero que también tienen sus preocupaciones con Taiwán y la participación de Estados Unidos, y peor, la invasión de los israelíes, como sin razón, no lo quiero juzgar tampoco, porque hay diferentes posiciones, pero que invadieron pues el Líbano y digamos con eso se está armando otra.
para mí la Tierra, digamos, está en una etapa muy riesgosa y puede pasar cualquier cosa, pero nosotros más nos preocupamos pues, por a qué playa vamos a ir, dónde vamos a comer, ¿no? Y también nuestras preocupaciones, digamos, legítimas de qué vamos a vivir, pero no nos damos cuenta de lo que está más allá. Y eso es un poco también lo que me interesó escribir este libro, que es Un viaje en el tiempo, pero también con contenido histórico. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Ahora César. Hola, de nuevo. Ahora sí, perdón. Bueno, pues me preguntaban acerca de las influencias en cuanto al cómic. Si bien es cierto, cuando éramos chicos, junto a Hugo, leíamos también en cierta medida algo de superhéroes, porque básicamente es inevitable leer superhéroes cuando lees cómics, o sea, te vas a encontrar sí o sí. Un poco las influencias que tenemos también, hablando particularmente, nacen del italiano, que es mi segunda lengua. Y gracias a eso he podido acceder a material que no se suele leer, porque no se suele traducir, ¿no? Sclavi, Pazienza, Liberatore, Tamburini, que son como un poco los pilares de una escuela de cómic italiano de ciencia ficción, o sea, cyberpunk. El cyberpunk en Italia era algo muy contracultural, ¿no? Está Rank Xerox, que es un cómic que se hizo incluso mucho antes de que se hablara de cyberpunk, y es un cómic hecho desde las canteras más subterráneas, ¿no? De la Roma más, donde corría mucha droga y los autores murieron todos de sobredosis. De hecho eran parte de esa escena punk excesiva, y el cyberpunk se escribe acerca de estos temas y desde esta gente. El cyberpunk que tú recibes cuando lees el trabajo por ejemplo, Rank Xerox, por poner una cosa, se siente muy real, muy duro, porque fue escrita, como les digo, por gente que vivía una realidad así, no es que se escribe desde una realidad acéclica, edulcorada, desde Inglaterra a Estados Unidos, con todas las comodidades que te sientas a imaginar morbosamente cómo será un futuro destruido, ¿no? Y me gusta mucho esta escuela, ¿no? Además había otra corriente muy bacán que a mí me gusta mucho, que se llama los supercriminales satánicos. Suena fatal, cuando lo lees es peor. Son antihéroes que eran como tipo fantomas, ¿no? Como un rollo que tú robabas, o sea, era la entronización del criminal. Pero aquí estaba Diabolic, Criminal, Satanic, que son historias que se publican hasta ahora, ¿no? que salieron desde la Milán de hace muchos años, de los 70s, de las hermanas Giussani, dos chicas que hicieron el personaje. Y bueno, después el típico cómic italiano, pues no corto Matisse y tal, o sea, es la clásica. Eso por parte del guión. Y un poco me gusta mucho la serie B, me gusta mucho el terror y tal, entonces un poco se alimenta de todo el trabajo que hago, pero en realidad yo siento que la mitad o más del trabajo en Panóptica parte de la identidad gráfica, que es lo que le da Hugo, que es una identidad gráfica muy dura. Es un cómic en blanco y negro, ¿no? Impensable de publicar acá en su momento, por eso lo publicamos nosotros, porque no nos da igual. Queríamos hacer algo que nos gustara a nosotros, algo que pudiéramos haber podido comprar nosotros, y algo que no encontrábamos mucho en el mercado acá, entonces básicamente lo publicamos. Y nos encontramos con muchos lectores, ¿no? Que también estaban cercanos a esas publicaciones, a Metal Hurlant y a la versión americana que es Heavy Metal, que decían, oye, esto me parece tal, y nos citaban referentes tipo Ion Flux, y eran toda esta escuela de animación noventera tipo Damax, y dices, oye, o sea, hay un público para esto. Fue muy interesante porque era gente que bebía de las mismas fuentes que nosotros. Y quizás por eso el contacto con Italia fue tan fácil, aparte del idioma, ¿no? Porque era un lenguaje que, parte de algo que nos gustaba, entonces está muy en consonancia con lo que se hace ahora por allá. Y Hugo es arquitecto, entonces el trabajo conceptual de Hugo es, yo siento que no tiene un símil en el país. Pues, uno de mis mejores amigos, pero además yo lo admiro un montón. Porque es capaz de llegar a un nivel conceptual. Pensar el futuro del futuro no es fácil,
conceptualmente, y gráficamente es aún más difícil. Entonces, los temas que hemos puesto, Panóptica son historias de 10 páginas cada una, ¿no? Me interesa mucho contar historias pequeñas porque pueden ser mucho más agresivas, pueden golpear, y va mucho con la estética también, ¿no? Que es una estética muy dura, cargada de negros, no hay alto contraste, no hay grises. Yo trabajo, como les decía, como guionista, y como cuando uno trabaja como guionista está supeditado a las estructuras, ¿no? Las odio. Entonces, cuando escribo Panóptica me permito liberarme de las estructuras y crear estas historias que me hagan sentir que soy guionista, porque es muy fácil olvidarse de que eres guionista cuando trabajas en guion. Es paradójico, ¿no? Triste, pero es así. Y estas pequeñas historias me facilitan mucho, ¿no? Porque me permiten ser mucho más violento lo que escribo. Además, como es la historia del último millón de seres humanos en la Tierra, conforme la historia avanza va muriendo gente. Hay un contador de población en la Tierra. Y tengo que matar gente pues, en cada historia. Es muy divertido pensar cómo van a morir. Pero al mismo tiempo hay un discurso político inevitable. O sea, siendo egresado de ciencias políticas es inevitable plantear el tema político cuando se hace ciencia ficción. Además hay una reflexión acerca del uso de la tecnología en Latinoamérica. En Latinoamérica usamos la tecnología no para su fin original, como en el primer mundo. En el norte global se usan las cosas para las que fueron pensadas. Aquí hackeamos, ¿no? Aquí está Cuevana, aquí chipeas, aquí desbloqueas, aquí te vas a algunos lugares que son, de por sí son muy cyberpunk, porque son tipos que trabajan con cosas robadas para desbloquearlas para gente que está en un mercado, o sea, más cyberpunk, que eso no existe. Hay un mercado negro debajo de la tecnología. Y eso, entonces Panóptica no tiene un personaje, ¿no? Tiene grupos. Hay un grupo ecofascista que quiere eliminar a todos los seres humanos para al final suicidarse ellos mismos y que la Tierra se libere de esta enfermedad llamada hombre, que es un grupo que se llama Evol-A. Evidentemente hay abuso de sustancias y todo lo que puedes esperar de Cyberpunk, ¿no? Hay referencias a la serie B, a Ilsa, la mujer lobo de la CSS, perdón que me ponga muy friki, pero me encanta esa película. Hay cosas de escultura, hay apropiaciones de Miguel Ángel, hay apropiaciones de esculturas independientes de aquella época, ¿no? Éramos muy asiduos a las galerías, entonces hay apropiaciones de trabajos de María Badón, hay fotogramas de Psicosis y tal. O sea, la idea es que el cómic sea un reto. Pensamos que el cómic no es un lenguaje que debería ser fácil de leer, o sea, puedes entender la historia, pero hay muchas pistas dentro de Panóptica. Y eso es evidentemente un trabajo de Hugo, ¿no? Que sabe poner el ojo del lector donde tiene que estar. Y bueno, pues es eso en realidad. Panóptica se escribe así. Gracias. Bien, gracias César. Y a continuación, Juan Carlos. Bien, bueno, yo como dije, no es que suela escribir siempre, sino episódicamente. Pero igual que todo el mundo, de algún lado vienen mis influencias. La primera, supongo, remite al niño que fui. Yo fui un niño excepcionalmente tímido, excepcionalmente. Tengo 3 hermanos que paraban con amigos, salían a la calle, yo absolutamente metido en mi casa, tímido, inseguro. Y los niños así, muy introvertidos y muy tímidos, suelen tener, según he constatado después como psicólogo, 2 refugios típicos. Uno, la lectura, al menos no había internet. Y yo leía mucho, por lo menos no tan joven como Alfredo, pero sí me recuerdo a los 4 años metido en la pequeña biblioteca de mi papá, empezando con lo que era más fácil, cuentos, en fin, y luego agarrando todo lo que podía, ¿no? Y estaban también los cómics, que en esa época llamábamos chistes, y me fascinaban especialmente los fantasiosos, todo lo que tuviera que ver con leyendas, con magia, con superhéroes, con extraterrestres, con fantasmas, con monstruos, porque de alguna manera me invitaban, y este es el otro refugio que he constatado que suelen tener los niños tímidos, a la fantasía, a un mundo distinto donde uno no es tan tímido,
sino todo lo contrario, puede hacerse un lugar y destacar, ¿no? Y crearse un mundo distinto. Entonces, desde muy chico me llamó la atención todo esto que también comencé a buscar en la televisión, en las películas y en las series, ¿no? Superhéroes, genios, brujas, fantasmas, monstruos, extraterrestres, etcétera, ¿no? Y adolescente, universitario, no voy a hacer un relato de autores porque además he olvidado la mayoría, pero sí me marcó muy particularmente Cortázar, de los cuentos de Cortázar. Como dije hace un rato, me fascinaba la facilidad con que de pronto se planteaban cosas fantásticas en medio de la realidad y sin dar ninguna explicación lógica, como puede ser que un tipo común y corriente de pronto vomite un conejo y ya, no hay ninguna explicación médica, ningún intento de darle un razonamiento al asunto, sencillamente sucede y transforma la realidad cotidiana de un tipo común y corriente, ¿no? Son cosas que me han marcado. En concreto, en la historia que menciono en este libro, de Tierra Tomada, está también otro detalle. Habiendo sido un niño muy tímido, era muy sensible al tema de la justicia, de ser tratado con justicia o con injusticia. Yo me sentía constantemente ignorado o maltratado o no escogido, entonces tenía esa sensación de injusticia y de búsqueda de justicia. Pero por otro lado era muy sensible con animales y plantas, la naturaleza. Una beta que además con los años, dada mi militancia cristiana, además se ha acentuado. Entonces el tema de la justicia para la naturaleza, para la Amazonía, los bosques, las especies en peligro de extinción y etcétera, ¿no? Entonces cuando me tocó este reto que comenté en el círculo literario, escribamos sobre una cuestión apocalíptica, mi instinto natural no fue destruyamos el planeta o ni siquiera eliminemos la humanidad, a pesar de esta sensación de la humanidad es una plaga para el planeta, sino simplemente destronarla. Y entonces las plantas, los árboles van tomando posesión de la tierra y desplazando a los humanos, a los que no les queda más remedio que abandonar todas sus construcciones y refugiarse en el bosque como una vuelta a la prehistoria. Por ahí va más o menos a grandes rasgos lo que me ha movido concretamente a esta historia. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Bien, estaba pensando en cuanto a la mesa que hemos tenido ya de presentaciones de libros, y si bien es cierto en la anterior ha habido, digamos, diversidad en cuanto a registros, porque han sido 3 novelas y un cuentario, un libro de cuentos. En este caso, bueno, estamos más heterogéneos porque tenemos por un lado un libro de cuentos, por otro lado una novela y también un cómic. Entonces estaba pensando en preguntas, más que una pregunta para cada uno, ya que ya hemos finalizado las rondas, una pregunta particular y distinta para cada uno, justamente porque tienen experiencias distintas según sus libros y sus experiencias como creadores. Bueno, pero antes de plantearles estas cuestiones, no sé si alguien tiene alguna pregunta o un comentario sobre lo que han comentado, sobre lo que han expuesto los 3 escritores, antes de pasar al... Sí. Con referencia, bueno, César, que está mencionando el tema, un poco lo que está mencionando Ciudad Paz. Bueno, yo había escuchado ese término cuando estábamos por terminar el año 2000, o sea, comenzando el año 2000, o sea, un poco como hay también referencias de literatura en ese sentido, también siguiendo también lo del tema de Mayfield cuando alude en ese tema cyberpunk, y también hay un cómic también de ese tipo, Animatrix. Y bueno, más que todo con ese término tú a qué aludes explicado de lo que es cyberpunk. Así es que eso ya se daba desde los 90 hasta ahora, o si ya se perdió eso. Gracias por la pregunta, qué interesante. De hecho, el cyberpunk que planteamos en Panóptica no es el cyberpunk que tiene como base las corporaciones, que es el cyberpunk un poco más clásico.
Lo que rescatamos del cyberpunk para Panóptica es el concepto de high-tech, low-life, o sea, alta tecnología y bajo nivel de vida. Entonces, lo que planteamos aquí es una sociedad sin Estado, son básicamente comunidades autosostenibles, lo cual nos permite pasear de historia a historia, pero no hay este gran miedo a la corporación, y esa es una de las diferencias grandes, ¿no?, entre Panóptica y el cyberpunk como lo conocemos, el clásico, porque al nacer en los 80s, 70s, 80s, hay un discurso acerca de la corporación que domina las cosas, ¿no? Aquí no. Planteamos, de hecho, alguna vez estábamos en Boston, en una conferencia con Ana Ruche, que es una escritora brasileña, y nos preguntaban qué es lo que caracteriza mucho al cyberpunk en Latinoamérica o la ciencia ficción en muchos trabajos, ¿no? Y una de las cosas que concluimos es que no hay un Estado que te cuide, porque nos sentimos un poco desprotegidos. Entonces, en Estados Unidos el Estado manda el ejército para hacer frente a la invasión alienígena. Aquí el Estado no sirve, entonces tenemos que arreglarnos por nosotros mismos. Y el cyberpunk de Panóptica es precisamente eso, ¿no? Hay nanobots, hay vacunas, que eso fue en 2013, lo escribimos en esa época, vacunas para soportar, porque también hay un discurso de los químicos. Nos dimos cuenta de que el ser humano ya sin químicos no puede sobrevivir, no podemos trabajar sin sustancias, ¿no? Sin pastillas para dormir, o Red Bull para estar como que mucho más pilas, o las vacunas que les ponemos a los hijos, o la influenza, o sea, estamos llenos de químicos hasta aquí. Estamos viviendo una era donde el ser humano es mucho más vulnerable y la química es parte de nuestra evolución. Entonces también hay un discurso biológico, y así se construye un poco el cyberpunk de Panóptica. Gracias por la pregunta. Sí. El literato o el escritor no solamente escribe para tener un ingreso o para trascender. Si bien es cierto o es bien sabido, también cuando escribe literatura fantástica es porque se identifica con ese mundo fantástico, y cuando ese mundo fantástico es cercano, es afín, es tan tangible a la vida de uno, se refugia en él y se aleja de lo crudo, de la verdad, de ese mundo actual. Es verdad, y es muy interesante que lo menciones porque hay una identificación también. Hace un par de años vino Patrick Brock. Patrick Brock es un académico de la Universidad de Oslo, en Noruega, y nos preguntaba, nos juntó a varios escritores y nos preguntaba por qué escriben, por qué está este especie de boom de terror, ciencia ficción, fantasía en el país, y al inicio no sabíamos qué responder, qué nos ataba, cuál era la cosa común entre todos nosotros, pero luego nos pusimos a pensar y claro, somos un poco de la generación del terror, ¿no?, de los 80, que te obligaba a refugiarte, ya no se podía jugar en la calle, tenías que quedarte en la casa a ver películas, y lo que había era Terminator, y lo que había era Chucky y Alien, y el terror estaba afuera en la calle. Entonces yo creo que esta mezcla entre el terror de afuera, la violencia, la normalización de la violencia y una exposición sin precedentes hacia el cine de ciencia ficción, creo que un poco nos moldeó, no por una generación, pero muchos de nosotros nos expresamos acerca o con el vehículo de lo fantástico. Siento yo que por esta configuración, pero qué interesante lo que dices. Sí, y sobre todo cuando se habla de literatura fantástica, se viene a la mente escritores fantásticos como Lewis Carroll, o el realismo mágico de Gabriel García Márquez, o escritores fantásticos tan actuales como Roald Dahl. Roald Dahl es fantástico, me encanta. Y bueno, sí, claro, ¿no? La fantasía está a todo nivel. Al final el realismo mágico también es solamente una etiqueta comercial, al final es fantasía, ¿no? O sea, nos pusieron la etiqueta para identificar y para comprar una línea, ¿no? Ahí Carmen Balcet fue la capa, pero es fantasía. Fantasía que se vende de otra manera, pero al final es lo mismo. Pero sí, de acuerdo con todo lo que comentas, ¿no? Hay un refugio, un medio de expresión en la fantasía que siento que es incluso saludable. Pensar en el futuro está muy bien.
porque la ciencia ficción no solamente anticipa, sino construye el futuro. Y sobre todo cuando el lector se llena, se empapa, se contagia, se impregna de ilusión, el impacto de ese libro fantástico es mayor, es más de lo que se espera. Gracias. Bien, no sé si habría alguna pregunta más. Sí. Para Juan Carlos y luego Alfredo. Juan Carlos, interesante tu punto de vista. Tu cara, ¿verdad? Como que ahora vemos que la corriente ambientalista está teniendo dos focos, no dos vertientes. Una vertiente ambientalista que es más o menos lo que tú hablaste sobre darle vida a los animales, a la importancia de la naturaleza, el cuidado del medio ambiente. Y se puede llevar estas dos líneas ideológicas, una que tiene orientación a limitar la tecnología, a limitar el capital, a que la gente de alguna manera limite el uso de incluso electrodomésticos para que utilicemos más de manera rústica la naturaleza y volvamos a esos años. Y hay otra tendencia que es sobre utilizar justamente la tecnología y soluciones del mercado para cuidar la naturaleza. Entonces, yo no sé si has indagado un poquito en estas ideologías para que de alguna manera puedas enriquecer esa narrativa de cuidar a los animales y a la naturaleza. Yo soy ambientalista, soy animalista. Entonces, si en algún momento te has planteado incluir este tipo de narrativas para volverlas fantasía. O sea, creo que me parecería interesante, ¿no? Súper interesante lo que planteas. Bueno, vuelvo a recordar que yo no me veo como escritor, que no suelo escribir, y mucho menos sobre una temática en particular. Esto fue una tarea, ¿no? Que, claro, cada vez que escribo algo que me mueve. Ahora, sí es cierto que hay estas dos vertientes que tú mencionas en el ambientalismo, y creo que el elemento clave de alguna manera es buscar el equilibrio y buscar el bienestar, digamos, recordar o volver al hecho de que somos o deberíamos ser parte de unidad con la naturaleza, con el cosmos, etcétera, ¿no? Un poco la visión de los pueblos originarios, ¿no? Y que eso no significa necesariamente renunciar a todas las comodidades, porque hasta si volviéramos a la prehistoria, tenderíamos inmediatamente a fabricar herramientas. O sea, no podemos no hacerlo, está en nuestro ser humano, ¿no? Pero creo que el asunto es hacerlo de una manera que busque el bienestar común de los otros seres humanos, cercanos y lejanos, y de todas las especies animales, vegetales y el planeta. Y no tanto pensar en lo que a mí me acomoda, porque yo quiero un espacio así y necesito aire acondicionado y quiero un carro que vaya a tal velocidad y etcétera, poniendo mis intereses por encima de el bien común, ¿no? Creo que por ahí está la clave, la que definitivamente, por la que definitivamente yo apuesto, ¿no? Y si escribiera más al respecto, por ahí iría la cosa, ¿no? Alguien me sugirió que convirtiera ese cuento en novela y seguramente eso iría pasando. Soy un poco flojo para escribir novelas, me temo. Alfredo. Sí. Y bueno, para Alfredo, sabiendo su background y académico tan rico, tan profundo, de tantos años, una expertise académica en minería, ¿cómo es que llegas a combinar el background economista que eres, minero, catedrático de varias universidades, a utilizar los cómics, las historias? ¿Cómo haces que se perfilan ambos perfiles justamente? ¿Cómo lo llegas a integrar profesionalmente tu creatividad con tu academia, ¿no? Bueno, es una pregunta, es fácil de hacer pero difícil de contestar, ¿no? En realidad, a mí lo que me interesa es ver hacia dónde vamos y ver qué es lo que necesitan los seres vivientes, o sea, cómo hacer para que los seres vivientes puedan tener una vida posible, digamos, para hacerlo de la forma más fácil.
Entonces eso me lleva pues a contar las diferentes cosas, ¿no? Lo que me interesa cuando yo escribo ciencia ficción es ver los mundos alternativos, lo que puede pasar, lo que se puede hacer, pero todo esto por supuesto también incluyéndole la parte de fantasía que a mí me gusta mucho, ¿no? La realidad fantástica que puede uno tener en los libros o fuera de ellos. Y desde el punto de vista de los otros temas que me interesan, temas técnicos, porque con eso muchas veces con la técnica se logran cosas que nos llevan a mejorar, o sea, para bien o para mal, la población ha crecido tanto que dependemos mucho de la tecnología. Digamos, si tuviéramos una población mucho menor, podríamos vivir de una forma más rústica. Entonces, lo único que queda es ahora manejar la tecnología con la forma de utilizarla de la mejor manera posible, lo cual no es fácil, porque si tú reduces la producción, estás reduciendo los puestos de trabajo. Entonces, ¿cómo haces para llegar a ese equilibrio? Eso es lo que es muy difícil. Lógicamente los países ricos pueden reducir un poco el nivel de vida de la gente, pero países como el Perú, si quisiéramos vivir de esa forma, todas estas millones de personas que tenemos en el Perú y que quieren un puesto de trabajo, se quedarían sin trabajo, sin nuevas refrigeradoras, sin nuevos vehículos, no habría construcción de casas. Entonces, es una situación bien complicada que requiere que se estudie muy bien. Bueno, lamentablemente el tiempo se va cortando, así que bueno, quería aprovechar en plantearle las preguntas para que lo puedan responder de la manera más breve posible. Nuevamente, el tiempo es tirano, pero bien, no quería desaprovechar la oportunidad de preguntarles lo siguiente a cada uno. En el caso de Juan Carlos, por lo que también he visto en su biodata de 2001, él ha estado escribiendo estos relatos por el círculo literario al cual pertenece y ha publicado libros en el lapso más o menos de 10 años. Entonces me da curiosidad, Juan Carlos, en tu caso, ¿cómo es esa experiencia de escribir, en todo caso de publicar y también escribir textos en el lapso de años, digamos, relativamente considerables? ¿Tu estilo, tus temáticas, intereses cambian? ¿O sientes que a pesar de que haya, digamos, una diferencia de años, te mantienes, digamos, en los mismos intereses y temáticas? ¿Qué tanto cambia tu proceso justamente por ese espaciado? Bien, a riesgo de ser reiterativo, no vuelvo a repetir, yo solo escribo cuando mi grupo literario deja tarea. Entonces, nunca tuve la intención de publicar. Simplemente cada vez que había un taller, les llamamos en el círculo, pues yo escribía un cuento y ahí se quedaban en la computadora. Cuando el año 2011 renuncié después de como 16 años al colegio en el que trabajaba y me tomé unos meses de sabático, pensé a ver qué cosas no he hecho aún. Andaba pensando en qué hacer con mi vida. Y pensé, nunca me he atrevido a publicar. Entonces tomé uno de los cuentos, lo mandé a quien sería mi editor, Pepe Donaire. Me pidió unos cuentos y dijo, vamos a publicar. Pero estos cuentos habían sido escritos a lo largo de 10 años. Cada vez que había un taller y yo lograba responder más o menos a eso. Y el segundo libro fue también formado por los cuentos que escribí a continuación en los siguientes más o menos 10 años, ¿no? Entonces estamos hablando de cuentos que se han escrito a lo largo de 2 décadas, un poquito para 2 décadas. Por lo tanto, como he dependido de los temas del taller, hay cuentos históricos y futuristas, fantasiosos, con protagonistas como objetos inanimados o fantasmas. En algunos la consigna era que no haya narrador, solo debe haber diálogo. En otros la consigna era debe haber 2 narradores que se vayan alternando. En otros, etcétera, etcétera, ¿no? Alguno debía ser ambientado totalmente al interior de un ascensor,
en otro tenía que haber un tema religioso y así, ¿no? Entonces, pero ¿qué ha habido en común en todos? Algo que tiene que ver, uno, con mis características propias como introvertido, que como niño era muy observador, y luego como psicólogo. Todas, de alguna manera, todas las historias están marcadas por la psique del protagonista, sea un relato realista o fantástico, inclusive si se trata de que el protagonista sea, en algunos de los cuentos, un libro. En todos los casos es cómo va viviendo, qué va sintiendo, las angustias que siente, el momento de ilusión, etc., ¿no? Todo es desde esa óptica. Eso diría, ¿no? Es en esencia. Genial, gracias. Bien, en el caso de Alfredo, bueno, tengo entendido que el señor Alfredo tiene un montón de novelas. De hecho, mencionaba entre sus influencias estas colecciones populares de novelas traducidas, de novelas de ciencia ficción. No sé si serán de repente las mismas que por el Parque Universitario hay un jirón donde venden esas novelas pulp que se publicaban en los años 80, me parece. Ahí pueden encontrar, bueno, felizmente baratas. Pero en todo caso, la cantidad de novelas que usted tiene más a recorrer a estas colecciones, en tanto que, bueno, en ese entonces los escritores publicaban en poco tiempo tantas novelas, y también, por lo que he visto en las premisas de sus historias, está muy presente el tema de la aventura, sea cual sea, digamos, el elemento que toca usted, siempre veo ahí algo de aventura. Entonces, en ese caso de su último libro, El Sendero del Tiempo, ¿qué representaría dentro de su propia producción, que basta? ¿Qué es lo nuevo que aportaría dentro de lo que usted ya ha escrito? ¿Cuál es la diferencia entre esta novela y lo que usted ya escribió antes? Bueno, tu pregunta es muy buena. Como tú dices, todas tienen personajes que están involucrados en aventuras. Muchas veces el protagonista tiene altos ideales sobre alguna cosa, es un poco soñador, pero también una persona de acción. Y en realidad lo que a mí me ha gustado de escribir estas novelas, que no son las únicas, porque he escrito otras cosas que no son de ciencia ficción, pero en estas lo que me gusta es poner diferentes universos, diferentes alternativas, y por eso es que he ido cambiando de tema, ¿no? O sea, el tema que plantan a una chica que le va a otro planeta, el tema de unos seres tipo humanos que llegan a un planeta y lo tienen que desarrollar desde cero, pero hay una serie de temas, inclusive con los habitantes originales, 20.000 años después de la Tierra, después de 20.000 años, gobernada por unos seres que se parecen a arcángeles. Y en el caso de Senderos del Tiempo, yo lo que pensé, me gustaría, digamos, hacer una novela justamente sobre un viaje en el tiempo, porque las otras han sido viajes a otros planetas, ha sido la Tierra en el futuro, ha sido la Tierra gobernada por un grupo de extremistas, y dije, me gustaría hacer también tratar una novela ahora sobre un viaje en el tiempo, pero mezclado con algo histórico. Entonces, como para mí la historia está teniendo cada vez más presencia en nuestras vidas, es algo que no nos debemos olvidar. Yo sugiero, bueno, los que quieren, por supuesto, leer más historia, leer lo que ha pasado en los últimos 100 años, también antes. Por eso tenía muy metido el tema de la historia, ¿no? Si hay problemas de que el mundo está yendo en una dirección, ¿qué se podría hacer para cambiarlo? Podemos hacerlo como un grupo humano, podríamos hacerlo ahora, pero en una novela, digamos, es mejor que sean unos personajes los que se dedican a cambiarlo. Esa es la idea. Ok, muchas gracias. Bien, en el caso de César también tiene una pregunta, pero como, bueno, de los 3 libros, por ahora su cómic es el único que, digamos, más o menos voy conociendo. De hecho, hace poco lo he empezado a leer y, digamos, como un breve comentario antes de la pregunta. Hubo una editorial peruana hace poco, no recuerdo el nombre, creo que era Forja Destino o otro, pero que publicó un cómic llamado El Convoy y otro llamado La Lila, que es una reedición con un, creo que ilustrador, no recuerdo si ilustrador o guionista era argentino, pero uno de los dos era peruano.
entonces empecé a leerlo y digamos, no digo que sean iguales, pero las ilustraciones o el estilo, la línea más recuerda un poco a este cómic llamado Dalila, que también es un poco cyberpunk, pero no por el tema, digamos, de las grandes ciudades o millonarios, sino justamente por lo que decías, ¿no? Alta tecnología, pero sociedad pobre, básicamente. Entonces, más o menos, más recuerda un poco a ese estilo, bueno, el de Dalila con lo que está aquí. Bien, pero la pregunta iba a propósito de lo que comentaste ayer, de que tú estuviste en ese evento de China, ¿verdad? La última premiación del Premio Hugo. Mi pregunta iba principalmente hacia cómo veías tu cómic, ya que veo que tiene ediciones internacionales, tú como dices, es internacional, cosa que creo que no es tan común en los cómics peruanos. ¿Cómo ubicas tu cómic dentro del panorama internacional, pero específicamente dentro de, no sé si el panorama chino, en todo caso, como tú ya viste esa experiencia, ¿cómo sientes que puede dialogar tu producción junto con las producciones internacionales? No solamente por el tema, digamos, de la historia, digamos, y de algunas similitudes que haya, sino a nivel de lo editorial y la circulación, sobre todo por último escándalo que había de los mensajes y correos de la aparentemente censura en China. Entonces, ¿cómo ubicas tu cómic dentro de este contexto actual del cómic internacional? Qué buena pregunta. Bueno, el mercado chino es muy particular. Ahorita en China se publica Science Fiction World, que es la revista más conocida en China, que tirajes de millones de ejemplares, evidentemente financiada en parte por el gobierno, es decir, por el partido. Y tiene 4 líneas principales, ¿no? La primera es la Science Fiction World original, la que consume todo el mundo, que te cuesta $1.30, son 100 páginas, es una brutalidad. Y hay una Science Fiction World de ciencia, hay una Science Fiction World Teens y hay una Science Fiction World Kids. Y esta revista se reparte gratuitamente a colegios, a entidades públicas. Entonces, la ciencia ficción en China tiene un componente también de propaganda muy fuerte. Y la mayoría de gente que escribe ciencia ficción en China son académicos o son científicos. Entonces, es una ciencia ficción que tiene propuestas reales. Es muy difícil entrar a ese mercado porque además se autoconsumen muchísimo, ¿no? La experiencia que tuve allá fue fantástica. Pero sí es un mercado cerrado. Igual publican ciencia ficción en traducción, ¿no? Sarah Chen, que es la editora de Science Fiction World, es muy linda persona y está abierta a publicarlo. Pero en el caso de Panóptica, sí como que ahí se le prendió en alerta, porque es un producto que es muy duro para el mercado chino. Incluso nuestro editor de Italia me dijo: todo bien con Panóptica aquí, pero en China quizás porque es crítico, es muy gráfico por momentos. Entonces la idea es esa, ¿no? Hacer un producto sin concesiones, una historia dura, y en China no. O sea, hay otras cosas, evidentemente. El año pasado publicamos Evoluzione, que es una adaptación también para el mercado italiano, y esa sí es más fácil, pero Panóptica sí está complicado. Pero bueno, el mercado chino es precioso. Bien, muchas gracias a los 3 escritores, a Juan Carlos, a Alfredo y a César, por la presentación de sus libros. Los despedimos con un fuerte aplauso, por favor. Y bien, por último, vamos a dar inicio en breves momentos a la última mesa, que es otra presentación del libro, esta vez uno dedicado a Carlos Calderón Fajardo. Muchas gracias. Si quieren encontrar Panóptica, está en la mesa de Pandemonium, por si acaso.